buenos días. Bienvenidos al canal de Sacerdote Católico. Mirad, hoy empiezo pidiéndoos perdón por un par de cosas. Cuando grabé un vídeo sobre unas declaraciones que había hecho el Papa cuando en un diálogo interreligioso con jóvenes en su último viaje, primero personalicé el Papa y segundo tuve comentarios que eran muy agresivos contra las otras religiones, mostrando muy poquito respeto. Así que os pido perdón a todos que os hayáis ofendido y también quiero explicar un par de cosas. Al margen de quien lo dijera, y eso es lo que no puedo hacer, los vídeos que grabe van a ser una defensa de la verdad católica, ¿verdad? De defender la doctrina del depósito de la fe, de la Sagrada Escritura y de la Sagrada Tradición, del magisterio de la Iglesia también, sin personalizar en quien haya podido decir una cosa u otra. Pero sí que es cierto que tenemos la obligación de corregir los errores para evitar que hermanos nuestros, por desconocimiento o por simpatía, se deslicen hacia el error, se deslicen hacia la mentira. Por eso tenemos la obligación grave de desmontar las mentiras, de desmontar los argumentos falaces. Así que, dicho esto, nos ponemos en situación, da igual que lo haya dicho, da igual de dónde lo haya sacado, simplemente hoy por hoy hay ciertos cristianos que piensan estas cosas. Os digo 3 frases. Todas las religiones son camino para llegar a Dios, son como diferentes lenguajes y Dios quiere todas las religiones. Todas las religiones hay una voluntad de Dios en la diferencia de religiones, ¿verdad? Pues estas 3 frases son falsas. Particularmente cada una de ellas y en su conjunto componen una herejía. Y eso es lo que tenemos que desmontar. Una herejía, ¿por qué? Mirad, os cuento. No todo el que dice herejías es hereje. Yo en una homilía puedo equivocarme y decir una cosa fuera de tono, decir una cosa que esté mal dicha. Entonces eso no sería una herejía, incluso aunque esté condenada por la Iglesia. Yo habría dicho una herejía, pero yo no sería un hereje. ¿Por qué? Porque para que yo sea un hereje hace falta la contumacia. Y por eso hay un deber de discernir. En este caso, cuando el hereje está por encima de nosotros, no podemos juzgar su contumacia. Por eso solo podemos hablar de errores teológicos. Siempre que diga herejía, no estoy prejuzgando a la persona que la ha dicho. Simplemente digo que eso ha sido una herejía condenada por la Iglesia. ¿Vale? Con lo cual, sea quien la diga, vamos a empezar pensando que es un error teológico. Se ha equivocado. Esto por descontado. Esto siempre. Y esto en todo lugar. Luego es la Iglesia la que tendrá que juzgar ya la contumacia o la soberbia de la persona que no quiera salir de ese error y quiera seguir defendiendo mentiras en contra de lo que ha dicho la Iglesia siempre. Pero ese ya no es nuestro problema, porque nosotros no tenemos esa capacidad. Simplemente tenemos que decir que estas 3 frases componen una herejía, que las 3 frases se entienden en un único sentido, porque van matizando, cada una va matizando a la anterior y dicen, todas las religiones son camino para llegar a Dios. Falso. Son como diferentes lenguajes. Falso. Y hay una voluntad de Dios en la existencia de las distintas religiones. Falso. Y ahora os voy a dar unas pocas citas que nos pueden ayudar a orientar esta diatriba, ¿verdad? La primera es Hechos 4:12. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se nos ha dado a los hombres otro nombre por el cual debamos ser salvados. Esto es palabra de Dios, esto es palabra de los apóstoles, ¿verdad? Esto es de los primeros discursos apostólicos. Tenemos que darnos cuenta que tenemos que empezar a abandonar el relativismo y el subjetivismo. Yo puedo tener muchísimo cariño a un musulmán y, sin embargo, saber que está en el error. ¿Qué le vamos a hacer? Porque si Cristo es Dios y Él me dice que Cristo no es Dios, uno de los dos se equivoca. Habrá que juzgar quién es el que se equivoca. Segundo, si yo realmente creo que Jesús es Dios, otra cosa es que cuando yo puedo afirmar estas cosas, de todas religiones son camino para llegar a Dios, son como diferentes lenguajes, hay una voluntad de Dios en la existencia de todas las religiones, significa que o no creo en ninguna religión y soy ateo, es un ateísmo práctico. Si todas las religiones son iguales, en el fondo ninguna me salva, en el fondo ninguna es verdad. Punto número 1. Punto número 2. Realmente, otra de las cosas que estoy diciendo es que no creo en la existencia de Jesús.
o no creo que Jesús sea Dios. No creer en la existencia de Jesús es una estupidez, porque realmente Jesús existió históricamente. Con lo cual, lo que puedo dudar es que Jesús sea Dios. Si yo personalmente creo que Jesús es Dios, entonces tengo que aceptar que solo hay una religión válida y todas las demás son mentira. De hecho, dentro de las distintas confesiones cristianas, tengo que mantener que si el catolicismo dice que la verdad se puede conocer y que nos ha enseñado Jesucristo y que los sacramentos se derivan de una voluntad expresa de Jesucristo, si soy católico, tengo que decir que las demás confesiones cristianas se equivocan. Y ese es el punto en el que los protestantes no nos perdonan, porque tenemos una intención de verdad que ellos no tienen. Para ellos todos son opiniones, para ellos, bueno, da igual uno que otro, porque en el fondo no se creen lo que dicen. Si tú crees realmente lo que dices, tienes que mantenerlo, ¿verdad? Y tienes que ver la lógica interna y al final te tienes que dar cuenta que tiene que haber una verdad. Y si hay una verdad, todo lo demás es mentira. Por eso los musulmanes son tan explícitos en tratar de imponer sus ideas. Otra cosa es el cómo lo consigas. Efectivamente, para un musulmán, de los que imponen, ellos creen que el Islam es sumisión y por eso hay que someter a los demás a Alá, ¿verdad? Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que Dios es amor. Por eso decía San Juan Pablo II, la verdad no se impone, la verdad se propone, pero la verdad. San Juan Pablo II admitía que existía una verdad. Si Jesús es verdad, lo demás tiene que ser falso. Y si lo demás es verdad, entonces Jesús tiene que ser falso. Lo que no puede ser es una especie de doble camino. Yo admito que Jesús es Dios, pero aunque Jesús sea Dios, los demás pueden llegar a Dios por sus distintas vías. Pues mire, no. Otra cosa es que en el resto de las religiones haya, lo que decía San Justino, semillas de verdad, semina verbi. Hay semillas del verbo. De alguna forma, nosotros podemos aceptar que incluso en el Islam hay determinadas afirmaciones, hay determinadas suras, hay determinados artículos jurídicos que pueden ser verdad, que pueden ser según por lo menos la ley natural. En todas las religiones hay intuiciones, hay determinadas afirmaciones que pueden ser verdad. Pero con todo ello sí que hay que decir que junto con todas esas afirmaciones que puedan ser verdad, hay muchas falacias y hay mucha mentira y hay mucho error y hay mucho que no es de Dios. Por eso podríamos hablar que son caminos truncados o que son caminos no completos o que son caminos humanos. Al final, sí que todas las religiones son caminos para intentar llegar a Dios, no para llegar a Dios, para intentar llegar a Dios, porque solo una religión lo consiguió, la judeocristiana. Esto es, antes de la venida de Cristo, el Antiguo Testamento es verdad y era el modo que tenía Dios de manifestarse a su pueblo. Y todo el Antiguo Testamento es ese esfuerzo de Dios para llegar a su pueblo y que su pueblo le fuese fiel. Y llega un momento en el que en ese esfuerzo de Dios por acercarse a su pueblo, llega Cristo, se encarna Cristo y Dios se hace hombre. Y por eso, a partir de ese momento, Cristo coincide con la verdad. A partir de ese momento, toda la verdad está en la boca de Cristo. Por eso nosotros no podemos alterar lo que dijo Jesús. Si realmente creemos que Jesús es Dios. Si yo creo que Jesús era un profeta, entonces posiblemente Jesús, siendo un profeta, podría equivocarse en algo y entonces podría adaptarlo a la mentalidad de los tiempos actuales, podría intentar cambiar el evangelio por otras frases, por otros contenidos que hoy puedan ser más a la moda, ¿verdad? Que hoy puedan gustar más a la gente. Pero si realmente creo que Jesús es Dios, no puedo cambiar nada. Es cierto que lo podré comprender cada vez mejor. Esa es la labor del magisterio. Pero el magisterio no cambia. El magisterio universal, el magisterio extraordinario de la Iglesia, no cambia, sino que podemos alcanzar más verdad, pero una verdad que no se transforma, una verdad que no muta, una verdad que no evoluciona, una verdad que evoluciona el conocimiento de ella. Pero lo que ayer fue verdad, hoy sigue siendo verdad. Y todo se apoya simplemente en una cosa, que Jesús sea Dios. Si no es Dios, corrijámoslo.
pero como Jesús sea Dios, entonces todo su discurso no era adaptado a su tiempo, era para todas épocas, era para todos los tiempos. El Evangelio es para mientras el hombre siga siendo hombre, ¿verdad? Mientras haya hombres en esta tierra, el Evangelio seguirá siendo válido porque es palabra de Dios. Por eso lo podremos comprender. Hoy comprendemos cosas mejor que los apóstoles, incluso algunas las comprendemos mejor que Santo Tomás, que en algún caso Santo Tomás se equivocó respecto incluso a la Eucaristía, pero Santo Tomás no era magisterio. Santo Tomás era un transmisor de esa verdad revelada y en ocasiones la entendió mal y por eso el magisterio de la Iglesia corrigió lo que dijo Santo Tomás. Si Santo Tomás hubiera vivido después, habría aceptado esa verdad que impuso, o sea, que definió dogmáticamente el magisterio posterior. Y esto es lo que nos hace vivir con esperanza y con absoluta confianza, que Jesús es Dios, que Jesús sigue vivo y que Jesús sigue garantizando el camino de la Iglesia y la verdad. Esto es impepinable. Fuera de esto no eres católico. Si piensas que algo de esto no es cierto, estás en un error. De hecho, lo ha estado defendiendo la Iglesia toda la vida. Entonces, os decía, Hechos 4:12, no hay salvación en ningún otro, bajo el cielo no se nos ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Si un judío se salva por Cristo. Si un musulmán se salva, le salva Jesucristo. ¿Cómo se salva un musulmán? No siguiendo las suras del Corán al pie de la letra, sino si busca la verdad. Y vive la verdad que ha conocido en su vida. Ha vivido la ley natural, no su religión, que en ocasiones afecta y va en contra de la ley natural. Un musulmán se salva si busca la verdad y vive la verdad que ha conocido. Exactamente igual que un pagano, como cualquier otra persona que no haya conocido a Jesús. Qué difícil es a veces reconocer la verdad, qué difícil es encontrar la verdad en un mundo de tantas mentiras, en un mundo de tanto relativismo. Por eso es mucho más fácil salvarse a través de Cristo, salvarse a través de la verdad de Cristo. Jesús es el que te va a salvar en todo caso, pero te puede salvar por un camino mucho más directo, ¿verdad? Te puede salvar por el único camino que es llegar al Padre a través de Jesús. O puedes intentar otras religiones que no te van a llevar a Dios. Será Jesús el que te lleve a Dios. Si has buscado la verdad en tu vida, si has vivido la ley natural. Y ese es el primer mandamiento de la ley natural. Al final, buscar la verdad de tu vida y vivir la verdad que has conocido, no engañarte a ti mismo. Otro punto que nos puede ayudar en nuestro discernimiento es la frase de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y de alguna forma lo está diciendo en unos términos absolutos. Es como si dijera, yo soy el único camino, yo soy la única verdad y yo soy la única vida. Realmente toda verdad confluye en Cristo. Al final, Cristo es el que soporta el universo y es el que ha dado el logos. Jesús es el logos, ¿verdad? Del Padre, es el verbo de Dios, es el que hace comprensible todo el universo. De alguna forma, toda verdad se sostiene en Cristo. Y Él es la vida, realmente la única vida que existe, la única vida que importa, la vida eterna. Si vives con Jesús, vives con Dios, estás con Dios. Y si no vives con Jesús, no estás con Dios. Y entonces, eso que la gracia llega no solo a través de los sacramentos, es cierto, hay un camino ordinario en la vida de la gracia, que son los sacramentos. Dios se ha comprometido con los sacramentos, pero Dios es mucho más grande que los sacramentos. Dios es mucho más grande que la Iglesia y por eso puede darle su gracia a gente que no participe de la Iglesia. Eso no significa que se puedan salvar por otro camino. Jesús es el único camino. Por eso dice el magisterio de la Iglesia, un ejemplo muy concreto. ¿Es posible el amor humano sin la gracia de Dios? Sí, es posible el amor humano sin la gracia de Dios. ¿Es posible perseverar en el amor humano sin la gracia de Dios? No, es imposible. Pues yo conozco una pareja de ateos. Mirad, si esa pareja de ateos es capaz de amar, no será sin la gracia de Dios. De alguna forma, Dios les está blindando con su gracia por encima, rebasando los sacramentos. Los sacramentos a los que ellos no pueden acceder, Dios les da una gracia específica para poder vivir. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad.
que esa sería otra de las grandes frases, ¿verdad? Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso, muchas veces la conversión antecede al bautismo de adultos. Si la gracia llegara solo a través de los sacramentos, resulta que un adulto no se podría convertir hasta que se bautizara. Y sin embargo vemos que los adultos no se bautizan hasta haberse convertido. Por eso hay una gracia anterior al bautismo, ¿verdad? Dios ha llegado hasta ellos antes del bautismo para convertirles. Y una vez que se han convertido, entonces se pueden bautizar. Vemos cómo Jesús sigue siendo el único camino. Vemos cómo el único camino para llegar al Padre es Jesús. Lo que pasa es que Jesús llega incluso a los que no le conocen. Pero no que las otras religiones sean camino de Dios, sino que Dios llega a pesar de las religiones. Por eso no se trata de ser fiel a tu religión, porque si tu religión te llevara a sacrificar niños, habría que dejar de hacerlo para poder llegar a Dios. Entonces no se trata de que una religión te lleve a Dios, sino que a través de las verdades que el hombre ha podido comprender y ha plasmado en esa religión, tú puedes encontrar la verdad de tu vida y seguirla, pero abandonando otras cosas que sean mentira o que sean errores dentro de esa religión. Con lo cual no es la religión la que salva, sino Cristo, cuando tú buscas la verdad y cuando tú vives la verdad que has conocido. Otra frase es: nadie va al Padre sino por mí. Jesús, al final, es el único camino para llegar al Padre. Y luego, fijaos, hoy es un día muy bonito, es el día de los mártires coreanos, ¿verdad? Y los mártires nos enseñan una cosa: si todas las religiones fuesen camino para llegar a Dios y a mí me van a matar por ser cristiano, ¿no sería mejor dejar esa religión, aceptar el sintoísmo o cualquier otra de las religiones que pudiera haber en Corea en esa época? Porque total, voy a llegar a Dios. Y sin embargo los mártires, una vez que habían conocido a Cristo, sabían que no le podían abandonar, que si le abandonan no se van a salvar. Y por eso estaban dispuestos a perder la vida con tal de poder llegar a Cristo. Pues esto es la gran enseñanza de los mártires, que es lo absolutamente contrario al relativismo, ¿verdad? Al final, los mártires nos enseñan que sí que Cristo existe y que tú puedes conocerle, que tú puedes tratar con él, que tú puedes vivir con él y que lo tienes que valorar más que a tu propia vida. Por eso, la gran mayoría de los mártires eran apostólicos. La gran mayoría de los mártires encuentran el martirio mientras están intentando dar a Cristo a los demás, porque se dan cuenta que solo con Cristo tienes la seguridad de llegar al cielo, porque solo es a través de Cristo ante el que llegamos a Dios, ¿verdad? Por eso, en la liturgia de hoy, de la misa de hoy, en la oración después de la comunión, se nos dice: trabajamos en la Iglesia por la salvación de todos. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la fuerza de darnos cuenta que no todo vale, que no todo, o sea, que lo podemos hacer muy bonito, pero que no es real. El único camino para llegar a Dios es Cristo. Por eso yo le voy a dar a Cristo a todos. Esto no dice nada en contra del ecumenismo, ni siquiera del diálogo interreligioso. El ecumenismo es intentar alcanzar la unidad, mientras que el diálogo interreligioso no tiene por qué ser directamente apostólico, sino para podernos comprender, evidentemente. Y eso ya es algo muy bueno, el comprendernos para amarnos, para respetarnos. Pero por encima de todo, también tendremos que plantear, y esto lo decía también el Papa Francisco hace unos años, que tenemos que partir de la verdad, que no podemos renunciar a la verdad a la hora de dialogar, que tenemos que presentar la verdad íntegra de Jesucristo para que los demás se puedan convertir, para que los demás se puedan salvar. Pues hermanos míos, por un lado pediros perdón porque grabé el vídeo enfadado y por otro lado decir que efectivamente la verdad católica hay que defenderla, que en un mundo tan relativista, que todo el mundo tiene acceso a todo lo que se dice, pues hay veces que cuando nos equivoquemos alguien nos tendrá que decir: eso es un error, y enseñarle a la gente a no seguir ese error que hemos podido enseñar, sino mostrar la verdad completa, ¿verdad? Pues esto es solo un apunte para que veamos que el único camino para llegar al Padre siempre ha sido Jesucristo. De hecho, fijaos, antes de Jesucristo
la gente no se salvaba. Iba a lo que el credo llama los infiernos. Jesús desciende a los infiernos para rescatar a todos, desde Adán, desde el primer hombre, ¿verdad? Todos los justos no podían ver a Dios, no podían participar de la visión beatífica hasta que hubieran sido salvados por la sangre de nuestro Señor y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pues bendito sea Dios, bendito Jesús, vamos a defenderle, vamos a agarrarnos a Él y no vamos a soltarnos nunca de Jesús. ¡Viva Cristo Rey!